Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser de nou aquí a Mig de la Índia. Hoy vamos a hacer la segunda sesión del curso, bueno, no es un curso, es la previa de un curso que haremos el año que viene. No sé en qué trimestre, si en el primero, en el segundo o en el tercero. No tengo en el momento fecha fija. En la primera clase, hace ya unas cuantas semanas, tocamos el tema genérico de la iniciación, teniendo en cuenta que en esta segunda sesión tampoco vamos a enumerar las diferentes iniciaciones que hay. Oficialmente son números, pero en la primera clase lo que se intentó ofrecer es ni más ni menos una visión del tema de la iniciación que salía un poco de la clásica idea que tenemos de la iniciación, como una ceremonia en la cual vamos a pasar delante de un iniciador, de un hierofante, vamos a estar acompañados de unos maestros, de unos ángeles que nos van a acompañar, un ambiente místico y mágico, y que después de eso vamos a salir con unos grandes poderes. En la anterior clase ya os dije que esta idea deberíamos revisarla a fondo, deberíamos pasarla por una ITV y prácticamente fraccionarla y convertirla en nada y desintegrarla. No podemos acercarnos al tema de la iniciación con ese punto de vista. En aquellas filminas donde aparecía la puesta del sol, incluso en las otras que apareció la salida del sol, lo único que se estaba indicando, que os lo dije varias veces, es que todas las diapositivas de la anterior sesión y las de este cumplen un propósito definido. Os dije, hay un rayo específico y un trabajo de Hércules específico. ¿Os acordáis cuál era? ¿Qué trabajo es ese? ¿Qué número de trabajo? El 9, de acuerdo. Sagitario es el signo del silencio, del iniciado. Pero el rayo que lo manifiesta, que lo lleva, que lo conduce, es el sexto. Y el sexto nos habla siempre de aspiración. Como almas encarnadas, que en cierta medida hemos comprendido lo que es el misterio de la vida con mayúsculas, es decir, hemos pasado por un proceso de individualización, hemos salido del reino animal y estamos dentro del reino humano. Y en la medida en que la prueba iniciática la comprendamos y la superemos, estaremos dentro del quinto reino. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el proceso de la iniciación es acercarse con plena conciencia al reino, el número 5, al reino de los maestros, el reino de la jerarquía, el reino de los grandes ángeles, y ese reino no es algo estático, como tampoco es estático el reino humano, y menos aún el reino animal, el vegetal o el mineral, sino que está en continua evolución. La pregunta que nos podemos formular siempre será la siguiente: como humanos, que hemos puesto un pie o los dos en el sendero, que nos acercamos a una expansión de conciencia, de vida, no a las ganas de ser iniciado, cuidado, sino al trabajo realizado a lo largo de varias encarnaciones, tenemos pleno derecho a someternos a esa prueba, la que sea. Para cada uno será diferente, pero básicamente en una iniciación determinada tendrá que ver con el desapego, pero desapego que todavía no conocemos hasta qué punto estamos enganchados al deseo. Por eso el sexto rayo aspiracional continuamente señalando una meta, no sabemos todavía hasta qué punto estamos enganchados a una concepción falsa y real de lo que es la espiritualidad. Tampoco entendemos que el desapego tenga que ver con apartarse de determinados criterios, opiniones, juicios previos sobre el mundo de la espiritualidad, y muy especialmente para todos aquellos que siguen la línea esotérica del segundo rayo, que a su vez es el primero. Estos tienen que quitarse de la cabeza esa idea de que tenemos un maestro por ahí que nos está esperando, un Atman, y que llegará un día en la tercera iniciación que vamos a ser abrazados nada más y nada menos que por Sanat Kumara, el regente planetario, porque nos va, con ese abrazo, va a testificar delante de la logia que somos uno de la familia de los maestros, de la jerarquía. Hay que decir que aunque esto sucediera en la vida real, que probablemente sucede, nos debe importar bien poco. Lo único que debemos nosotros, y por lo único que nos debemos interesar,
es por el servicio, por el trabajo constante, continuo, de expresar lo que es el arquetipo de la mónada, la luz, el amor y la voluntad al bien, que también es el arquetipo del alma y, por supuesto, es el arquetipo del logos planetario de Sanat Kumara de Shambhala, de manifestar luz, amor y voluntad al bien. La forma en que manifestemos estas tres energías en el plano físico dependerá de nuestro propio bagaje, de nuestra propia evolución y de la parte que hayamos captado del plan, de ese proceso de manifestación de la divinidad en los reinos karmáticos. Por lo tanto, nos toca a nosotros descifrarlo y, sobre todo, el trabajo. No esperemos que porque nos presentemos a una iniciación, el trabajo del día a día nos lo va a hacer el maestro. Hay mucha gente que piensa, bien intencionada me imagino, que el hecho de iniciarse automáticamente te quita ciertas cargas personales en el día a día. Pues hay que decir que es todo lo contrario, te las incrementa mucho más, porque se supone que un discípulo que es capaz de resistir el voltaje de la vida diaria, se prepara para la iniciación, pasa la prueba iniciática, ¿qué le van a dar? Más voltaje, ¿verdad? Con lo cual debe mantener un equilibrio exquisito, mucho más profundo, para no dar al traste con toda la experiencia. Porque una vez se ha pasado la prueba iniciática, la que sea, vamos a decir que es la segunda, que para los humanos siempre es la más complicada de alcanzar, pero que esta prueba no consta para la jerarquía planetaria. La jerarquía planetaria no la reconoce como iniciación. Sin embargo, sin pasar la prueba de las aguas, de las emociones, de la parte oscura, será completamente imposible acercarnos al mito de Capricornio, subir a la montaña. ¿Por qué? Porque cada vez que subimos a la montaña, hacemos como Sísifo. Subimos con aquella gran piedra y cuando llegamos arriba, ¿qué pasa con la piedra? Seca. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad actúa. ¿Por qué actúa la ley de la gravedad? Porque nos identificamos con todo el pasado, especialmente la parte oscura, la parte emocional. En la tercera, lo que se va a ventilar es el tema de la mente. La vamos a transmutar, le vamos a dar luz. Y cuando llegue la cuarta, le vamos a dar amor. Pero eso ya llegará. Lo importante es que entendamos que este proceso es común a toda la humanidad, a todos los seres humanos, aquellas almas encarnadas que anteponen el bien general al suyo propio. Por lo tanto, no creamos que el método de la iniciación solamente es para los estudiantes de teosofía, de filosofía esotérica, rosacruces, masones, y no sé si me dejo algún grupo agnósticos, me dejo algún grupo de los muchos que hay en el mundo. Os lo digo porque en estos momentos hay más iniciados en el campo de la ciencia y de la economía o de la filosofía que no en el campo de aquellos que dicen que cada día están meditando, que cada día están invocando a Shambhala, que cada día están con la gran invocación y que cada día visualizan a los maestros, etcétera, etcétera. Los maestros no quieren absolutamente nada de eso. Solamente quieren que los discípulos practiquen la buena voluntad y hagan grupos y, sobre todo, que se desarrolle de manera clara y palpable lo que es la conciencia del grupo. Si el maestro ve eso, ya te tendrá en consideración, pero si el maestro no ve eso, ya puedes estar cada día recitándolo 500 veces que no te van a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no es trabajo práctico. El gran problema en el sendero es que todos tenemos un aire de aspirantes. ¿Aspiramos a qué? A algo inalcanzable. Y durante el día a día, vida tras vida, año tras año, ¿qué hacemos? Nada, ¿verdad? Nada práctico. ¿A qué esa etapa la hemos vivido en esta encarnación? ¿Cuántas veces nos hemos planteado, si por ejemplo tenemos el sano hábito de meditar cada día, de reflexionar, de estudiar, de vivir la vida en un aspecto subjetivo, viendo siempre las causas? ¿Cuántas veces nos hemos formulado el propósito de meditar cada día, hacer una dieta, hacer deporte, caminar más, no comer tanto? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces lo hemos puesto en práctica? De cada 1000 propósitos, ¿hemos cumplido uno? Probablemente no, ¿verdad? Pues en el tema de la iniciación nos enfrentamos con el mismo problema. Tenemos la idea equivocada de que primero hemos de aspirar. Y resulta que lo que hacemos es ver la meta de la iniciación y no nos damos cuenta que lo único que importa es el trabajo. Cuando veamos el trabajo hecho, la meta y esa puerta que estaba cerrada a la entrada, estará abierta la puerta. No contemplemos el sol en la lejanía y convirtámonos en soles.
¿Qué queremos? ¿Vivir en las sombras o vivir en el mundo de la realidad subjetiva? ¿Cuál de los dos nos interesa? ¿El astral, que nos va a engañar, o el que procede del búdico? ¿Cuál? ¿Cuál nos interesa más? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar? De momento estamos un poco dormidos. Estamos dormidos, bien. Entonces, si estamos dormidos, ¿qué creéis que debemos hacer? Despertar. ¿Cómo? Movilizándonos. El gran problema es movilizar la personalidad, tanto el vehículo etérico, el emocional, como el mental concreto. Arquetípicamente podemos ser perfectos. Se dice, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué manifestamos de ese? ¿Qué porcentaje manifestamos de esa grandeza, de ese bellísimo aforismo? ¿El 1%? ¿El 0,000000000 y no sé cuántos ceros? Un 1. Imaginaos, si manifestáramos el 1%, ¿dónde estaríamos? Y eso que la humanidad es una balsa de aceite, ojo. Hay más amor ahora que hace 50 años y que hace 2000. Miréis con los conflictos que hay, precisamente porque hay conflictos. Para eso hay más amor, porque hay conflictos. Parece una contradicción, ¿verdad? Pues no lo es. La búsqueda de la iniciación implica la aceptación completa del karma. ¿Lo aceptamos como un mandato, como un castigo, o realmente hemos asumido ya, debido a la reflexión y a los diferentes pases que nos ha dado el toro de la vida, nunca te he dicho, estos capotazos que nos ha dado el señor del karma, vamos a poner al toro como el señor del karma? Y resulta que como no lo sabemos torear, no sabemos adaptar, ¿qué hace el señor del karma? Nos acaba pinchando, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué? Por temerarios, por idiotas, por no estar atentos, ¿y por qué más? Venga. ¿Por qué más? Por ignorantes. La palabra ignorante lo incluye todo prácticamente. Por no adaptarnos, ¿no? Por no querer cambiar. ¿Por qué no queremos cambiar? Pues porque lo que nos ha costado millones de años, cientos de encarnaciones construir, resulta que no lo queremos cambiar. Y hemos construido una piedra llamada personalidad. Y confundimos el alma con mi cuerpo físico. ¿Cuánta gente se arregla el cuerpo físico y otra vez se machaca en un gimnasio y con eso está diciendo que es una forma de servicio al alma? Eso no es así. Tampoco recitar mantras y tampoco estudiar de manera enciclopédica y tener aquí la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en la cabeza, con sus 15 o 20 millones de libros. Eso no es espiritualidad. Eso no lo es. Por lo tanto, entendamos que hemos de cambiar la orientación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dejando que el señor del karma nos plantee más dudas, más encrucijadas? ¿O vamos a pararnos un día, vamos a reflexionar y vamos a hacer un pequeño cambio? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis hecho un pequeño cambio y después habéis ganado en confianza? ¿Todos? Doy por hecho que todos, ¿no? Si no, no estaríais hoy aquí escuchándome. Y lo digo porque hay cosas en Barcelona, un final de mes, viernes por la tarde, probablemente y posiblemente más interesantes que aguantarme a mí. Aquí. ¿Entendéis? Por lo tanto, entendamos que este proceso, hay que recordar esta expresión, iniciado no es quien puede. Es quien puede, no quien quiere. ¿Por qué digo que no es quien quiere serlo? Porque hay que hacer el trabajo. Y hacer el trabajo implica un alma valerosa que está muy bregada en infinidad de batallas, en infinidad de encarnaciones, que prácticamente se ha ido dejando trozos de sí misma a lo largo de una vida y de otra. Una de las características claras que se dicen que tienen los iniciados es la humildad. ¿Qué entendemos por la palabra humildad? ¿Sumisión? No. ¿Apocamiento? Tampoco. ¿Falsa modestia? Tampoco. ¿Qué es entonces eso de la humildad? Conocerse a sí mismo perfectamente. Ser consciente de la valía que tiene uno. Cuando nos conocemos. No puntualicemos los defectos porque eso es una estrategia de la mente concreta para tirarte para abajo. Eso es lo que utiliza la logia negra para tirar a los discípulos al suelo, a los aspirantes. No. Se ha tergiversado el significado de humildad. Porque humildad proviene del vocablo humus, que es griego, y que significa cultivar tierra fértil. Perfecto. La palabra humildad y la palabra sacrificio o disciplina, yo recuerdo en esta casa
hace ya pues, los años 80, que la palabra disciplina en una conferencia sonó como a dictadura franquista, sí, o a servicio militar. Yo no entiendo por qué esa palabra a muchas personas les suena eso. Y básicamente porque se entendió que aquella disciplina tenía un carácter demasiado dogmático. Pero la verdadera disciplina es la que se impone uno mismo. No te la imponen los demás. Si te la imponen los demás, pregúntate por qué has dejado que los demás dirijan tu vida. El iniciado jamás permitirá que nadie le dirija su vida. Incluso un iniciado no puede dirigir a otro. ¿Lo vemos? Porque los dos estarían quebrantando la misma ley, la ley iniciática. Ante todo, libertad. Libertad incluso para equivocarse. Cuando un discípulo de determinada iniciación se está equivocando, puede recibir un día una pequeña observación. Pero si persiste en su error y no se atiene a las razones que él ya conoce, se le deja que el karma actúe, ¿verdad? Y se guarda exquisito silencio. Sí que ha habido en momentos extremos cuando un discípulo o un iniciado ha estado a punto de revelar un secreto en contra de su voluntad, que sabéis cómo ha acabado, ¿no? Una muerte fulminante, un ataque de corazón, y de esto conocéis casos, pero a montones, que a veces la habladuría popular confunde con otra cosa, que no hay conspiraciones, ni mafias, ni nada, pero cuando se va a revelar un secreto y no se debe revelar, y te están coaccionando y todos somos humanos, evidentemente hay un mecanismo que uno en la iniciación invoca, Antes prefiero perder la oportunidad karmática de vivir la vida, en estar encarnado, que revelar un secreto iniciático. Eso es uno de los juramentos que hay que hacer cuando llegue el momento. Pero como todavía eso no está, vamos a centrarnos en esto. No es quién puede, sino quién quiere. Y realmente es quien ha hecho el trabajo. Si no hacemos el trabajo, ¿por qué aspiramos a la iniciación? Para solucionar los problemas que tenemos en el día a día. Pues si esperamos una ayuda extra para solucionar el problema del día a día, hay que decir que estamos todavía muy, muy lejos de la iniciación. Quiere decir que no somos directores generales de nosotros mismos. Por lo tanto, ¿a qué esperamos para cambiar? ¿Esperamos algo más? Y la pregunta con que acabamos la primera sesión era: ¿qué idea tenemos del alma, del servicio y de la iniciación? Es para ir reflexionando, pero no de manera obsesiva. Preguntémonos qué podemos ganar nosotros como humanos, como discípulos, futuros discípulos, como aspirantes, como personas de buena voluntad, como seres humanos orientados al bien, como personas responsables. ¿Qué podemos ganar con el proceso iniciativo? Solamente qué podemos ganar, porque cada vez que ganamos algo, sabéis que hay una contrapartida. Si uno quiere tener un buen salario, antes el que trabajaba más en una empresa tenía mejores ideas, tenía unas primas de productividad, etcétera, etcétera. Hoy, aunque trabajes mucho, desgraciadamente te van a pagar lo mismo que al que falta el trabajo, el que llega tarde o el que no hace nada. Es una lástima que se haya llegado a ese sistema de retribuciones. Es una auténtica lástima, porque no se motiva a la gente a superarse a sí misma. Por lo tanto, preguntémonos qué vamos a conseguir con la iniciación. Esto cada uno se lo pregunta, se lo guarda en su foro interno, y cuando lleguemos a la próxima clase, cuando tenga que ser, a ver si es verdad que hay una respuesta y ha fructificado la misma. Empezamos la sesión de hoy. Volvemos con la misma filmina, diferente perspectiva. Aspecto voluntad. Mientras no se disponga de una percepción clara del aspecto voluntad, no será perceptible la idea de proceso iniciático. La voluntad rige este proceso, no el amor, pues este será siempre condición sine qua non. ¿Cómo andamos de voluntad? ¿Tenemos poca voluntad en nuestra vida? ¿Tenemos voluntad personal? Mira, cuando yo me presenté a unas oposiciones de banca hace ya 15 años o 14, lo que me dijo uno de los psicólogos que había allí era que querían gente con voluntad. No querían gente que supiera cálculo financiero al 100%. Querían gente con voluntad. Y en los test psicotécnicos lo descubrían. A mí me tumbaron el psicotécnico, lo digo para que lo sepáis. Y es curioso, como he ido comprobando, que una persona que tiene voluntad, y en mi propia familia lo he visto, que en un principio los estudios sí, bla, 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 pues acaba de director de una multinacional, de jefe. Es curiosísimo esto, como la voluntad hace auténticos milagros. Ahora, la voluntad se aplica siempre. Pues esa voluntad famosa,
que aplicamos en la vida personal, que es la que aplica, por ejemplo, una persona que la medicina la desahucia, usted toda su vida va a estar en silla de ruedas. Pues no voy a estar en silla de ruedas, voy a empezar a hacer ejercicios, a hacer recuperación y al final camino. Que camino con una muleta, con un bastón, pero camino. Eso es asunto de voluntad. ¿Por qué hay tanta gente cuando le dicen que tiene una enfermedad irreversible, automáticamente se destruye a sí misma? Por falta de voluntad. No se nos enseña en las escuelas a desarrollar la voluntad. Ahora eso no se toca. Pues hay que desarrollar esa voluntad. Hay gente que aprende los idiomas con una facilidad tremenda. No, es que tienen un lóbulo del cerebro más desarrollado. Es la voluntad. Si hay voluntad, aquello que nos propongamos, tarde o temprano, viene. Si no tenemos voluntad, ¿qué nos pasa? Nos dejamos arrastrar, ¿verdad? Esto es lo mismo. El que no lee, ¿qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar a la persona que tiene la costumbre de no leer nada? Que ella sí. Ahora, que no aprende nada, que vive ¿de qué? De lo que le dicen. Vive de las creencias. Y en las redes sociales hay que tener muchísimo cuidado. Todos son opiniones de no se sabe quién. Y la mayoría son el 99% falsas, mentiras. Y la gente se las cree. ¿Sabéis por qué? Porque no hay hábito de ir, no hay la voluntad de ir al hábito. Por lo tanto, si queremos que no nos engañen en ese campo, aprendamos a leer entre líneas, sobre todo la prensa. La prensa no nos traeremos las informaciones, eso es característica de aquellas almas que expresan voluntad a través de su personalidad. Si no tenemos esa voluntad, ¿somos qué? Títeres. ¿Por qué las masas no tienen voluntad? Porque no tienen tiempo de desarrollarla, porque consideran que no es su momento o porque eso ya no se lleva. No se lleva, no, porque es más cómodo no esforzarse que esforzarse. Porque todo lo que implique esfuerzo en estos tiempos se ha dejado de lado. Así nos va. Y así nos va a ir en el futuro. Por lo tanto, apliquemos la voluntad. Y el amor, no nos preocupemos por el amor. No alcanzaremos la iniciación si no existe amor. Pero ¿qué amor? ¿De qué amor hablamos? ¿Del que entendemos como personalidades o el amor que entiende el alma? ¿Y cómo distinguimos el amor del alma del de la personalidad? Pues se tiene que manifestar, hacer algo para que se manifieste. Mira, en el momento que anteponemos el trabajo grupal al personal, estamos manifestando amor. Cuando erigimos barreras, yo esto, tú aquello, porque tú sí, pero, en ese momento estamos trabajando el amor de la personalidad, que en el fondo no es nada, es una quimera absurda. Pero el otro, ese que entiende la validez del otro, aunque el otro se presente en una estructura, en una envoltura diferente a la mía, cuando existe esta interdependencia mutua, existe amor. Lo que pasa es que no le llamamos amor, porque es una palabra que a veces debería estar proscrita, el amor, porque se ha manoseado tanto, se ha toqueteado tanto, que se ha perdido su verdadero valor original. Es como el tema de la voluntad también, la voluntad divina. Cuando dices que una guerra o una explosión nuclear o lo que sea, una hecatombe, es la voluntad de Dios, la gente no te entiende. ¿Por qué no te entiende? Porque no entiende lo que significa el término amor. ¿Me explico? ¿Sí? Por mucho que contemplemos la luz, no nos vamos a convertir en la luz misma. Faltará algo más, ese algo más tiene que ver con la captación del papel que desempeña la voluntad. ¿Creéis que podemos ser nosotros, contemplando la luz, nos vamos a convertir en la luz? ¿Verdad que no? Y entonces en el día a día, ¿por qué tenemos todavía creencias? ¿Por qué creemos que creyendo de antemano estamos ya construyendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vemos el por qué? Porque la primera etapa de la construcción es la creencia. La creencia. La imaginación. La visualización sería una segunda etapa, la etapa mental. Ir sembrando piedra a piedra, empedrando el camino. Pero no nos quedemos en las buenas intenciones de las piedras del camino. Lleguemos a la meta. Por lo tanto, entendamos que hay una etapa previa de visualización, de aspiración, de imaginación de ese camino. Pero si no lo recorremos, no llegaremos nunca a la meta.
¿Me explico? Y la frase que dice creer es crear, entonces no... Es que sí, es que se aplica, claro que sí. Creer es crear, siempre y cuando te pongas en práctica, te pongas a caminar en este sentido. Tú crees que puedes llegar a la meta, pero tendrás que hacer algo más. De la creencia no vas a vivir. ¿Cómo se manifiesta? Buena voluntad, conciencia grupal. Manifestar la conciencia grupal significa manifestar al alma en cada día, en cada actividad, servicio, es lo mismo. Todo eso es una meditación interna, todo, aunque no tenga el nombre de meditación. Si no tenemos este proceso en marcha, la iniciación seguirá siendo una experiencia muy, muy distante. Por tanto, se trata de que acordemos y por lo tanto entendamos qué papel desempeña la voluntad. Si no hay voluntad, si no hay primer rayo, no hay iniciación. Aunque tengamos el rayo que sea, como alma o como personalidad, pero detrás debe de estar el cumplimiento del propósito divino, que es el primer rayo. No olvidemos que a un iniciado o a un maestro, antes que regirle el rayo que lo conocemos habitualmente, le rige el primer rayo, que es el sintético. Es el uno. ¿Hasta qué punto el propósito divino forma parte de nuestro bagaje diario? El proceso iniciático está regido por el primer rayo. Conocido como sendero del discipulado, está regido por el segundo rayo. Y el sendero de probación está regido por el sexto rayo. ¿Por qué? Venga, va, respuestas, que sea la clase más interactiva. ¿Por qué? ¿Por qué el primero ya lo he explicado un poco. Pero el segundo, ¿por qué el segundo rayo? El discipulado. Y el tercero, ¿por qué el sexto? Porque la aspiración es la emoción que intenta... Es la imagen que hemos visto contemplando el sol. No contemples el sol, conviértete en un sol, en un alma que manifiesta luz, amor y voluntad al bien. ¿Qué más? ¿A los calléis? ¿Os queréis ahí? Sí. No. Decid algo. Venga, ¿qué más? El sendero del discipulado es el segundo rayo, que es el amor, que es la voluntad también. Que es una forma de entender la voluntad también, sí. A ver. El sexto, porque es la aspiración y hay que ir hacia allí, hacia donde miramos, ¿no? Vamos a ver. Lo que hemos dicho. Vamos a ver. Como futuros iniciados nos hemos acercado todos al camino siguiendo las directrices del sexto rayo. ¿Por qué? Porque hemos antepuesto la devoción, la parte emocional nuestra. Yo quiero ser un discípulo o yo me quiero acercar al alma. Pero el que quiere no es el alma verdaderamente, aunque se manifiesta a través de su personalidad, de su forma externa. Pero el vehículo emocional, entendamos que es una proyección del alma. Y para conocer el rayo del alma, mirémonos cómo es el rayo del vehículo emocional. Porque por línea, la forma más directa y más simple y la línea de menor resistencia es a través del vehículo emocional. Ahí vamos a ver hasta qué punto el alma se manifiesta y hacia dónde conduce el alma. ¿Cuántos de los que estáis aquí os podéis declarar abiertamente almas de segundo rayo? ¿O todavía no lo sabemos? No lo tenemos claro. ¿Cuántos? ¿No hay ninguno de segundo rayo? Yo creo que estamos aquí muy casi todos, ¿no? Vale. ¿Y cómo a nivel emocional nos lo hemos ido descubriendo en el día a día? Bueno, los años que tenemos ya son suficientes si nos ha interesado el tema como para haber hecho un análisis. O ha brotado la inspiración, la intuición, y nos lo ha dicho. ¿Cómo hemos descubierto que probablemente somos un segundo rayo? Nuestra forma de ser. A ver, eso hay que especificarlo más. Venga, tenemos mentes, utilicémoslas, venga, por favor. Bueno, yo creo que el segundo es porque sientes empatía hacia los demás. ¿Qué más? Venga, quiero que hablen más personas. No es obligatorio hablar, pero a ver, es comprensible que hable más gente. A ver. Yo creo que la devoción, por ejemplo, a este cuadro, a la naturaleza, es un sentimiento de amor. No es tanto la naturaleza, es la belleza que está cuando, él ha dicho muy bien, cultiva un campo que brota.
Cuando el campo está preparado, está bien preparado, brota la belleza. La belleza es consustancial a todo lo manifestado, lo interno y lo externo. Pues por eso podemos pensar que es uno de segundo rayo, el alma es de segundo rayo. Básicamente, a ver, no debería decirlo, porque si no, si lo digo todo, ¿qué descubrimos? ¿No estás pensando que el sendero del discipulado, cierta manera? No, y estoy hablando aquí. Aquí. Y os he hecho la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los de aquí podemos declarar almas del segundo rayo? Y la segunda cuestión era, ¿de qué manera a nivel de vehículo emocional hemos detectado el segundo rayo? Supuestamente que sea cierto, lo digo. Ese es el intríngulis de la cuestión, nada más. ¿También se puede desarrollar la comprensión hacia la gente? A ver, vuelvo, no manipulemos la energía mental, por favor. Centrémonos en lo que he dicho. A ver, ¿qué he dicho? ¿No nos acordamos?